En Profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedio. Con Laura Oloco. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados, con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de La Ribera Multimedio que es En Profundidad. Hoy nos visita la doctora Marisa Rovera, quien es candidata a rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto por el espacio Transformar la Universidad. Marisa, bueno, muchísimas gracias por visitarnos. No, por favor, siempre es un placer poder interactuar con ustedes y la sociedad. Bueno, siempre nos visitas y siempre estamos hablando de temas específicos de la facultad, ¿no? De la cual sos decana. Pero hoy nos compete hablar de tu historia de vida, de todo el camino que has recorrido hasta llegar aquí, ¿no? Que es esta candidatura para poder ser rectora de esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, realmente el repensar nuestra historia de vida de alguna manera siempre es una oportunidad para fortalecer nuestra identidad y ese de dónde venimos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, remontarme a mi niñez en la zona rural, Paso del Durazno, a unos 30 kilómetros de acá, en donde, bueno, yo, mis dos hermanos, una familia trabajadora, mi papá, mi mamá, y bueno, mis estudios primarios en la escuela, en la famosa escuelita de Paso del Durazno, y eso realmente con nostalgia y con gran alegría al mismo tiempo, recordarla, porque bueno, son los primeros pasos que uno comienza a transitar en la vida y que te van de alguna manera forjando convicciones, valores. Éramos muy poquitos. Y eso hacía que esa comuna de Paso del Durazno nos uniera, no solamente en la escuela, sino también en la visita entre vecinos, las visitas de los fines de semana. Y bueno, después que terminé la primaria, acá en la ciudad de Río Cuarto, cursé el secundario en la escuela normal, Justo José de Urquiza, también una escuela pública, donde bueno, uno comienza a transitar otra etapa de la vida en la que se va formando, se va educando, se va sociabilizando, compartiendo. El secundario, como mis papás seguían viviendo en el campo, bueno, yo me vine a vivir con mi abuela, mis tías. Y bueno, una vez que terminé el secundario, comencé la universidad, también la querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Cursé la carrera de licenciatura en microbiología. Egresé en la querida UNI y bueno, después de un par de años inicié de nuevo, retomé la universidad, digamos, con otro rol, ingresé a la planta docente a través de un concurso y bueno, desde entonces, por allá por el año 1991 a la fecha, es que bueno, me he venido desempeñando como docente en la carrera de microbiología. También tuve la oportunidad, gracias a ese tan preciado bien público que es la educación pública, de cursar 2 carreras de posgrado, una maestría, un doctorado, también en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, y comprometerme en diferentes instancias con procesos de gestión a nivel de la facultad, a nivel del propio departamento de microbiología e inmunología, compartiendo siempre con el claustro estudiantil, no solamente en las instancias de enseñar y aprender, sino también en charlar, intercambiar ideas sobre la vida universitaria, sobre el significado de que, bueno, sea responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, ¿no? Y bueno, y eso es algo que se milita y se fortalece desde el momento en que lo hemos vivido. Lo hemos vivido, lo hemos sentido. Yo fui la primera en mi casa en poder cursar una carrera universitaria. Entonces eso no solamente fue un desafío para mí, sino un desafío como familia, un desafío como comunidad chica de una zona rural,
con otras costumbres, con por ahí otras historias de vida, ¿no? O sea, desafíos que también van marcando cambios sociales, y eso como te digo, te marca, son como sellos, como huellas imborrables en la vida nuestra. Y bueno, y después a su vez también enriquecido con lo que fue mi esposo, mis 2 hijos, enriquecido en que también ellos son fruto de la universidad pública. Tanto mi esposo como mis 2 hijos también son graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que bueno, es como más que agradecimiento, un reconocimiento a toda una sociedad que permite esto, que lo hace posible. Así que es así de sentido. Si te parece, Marisa, volvemos, ¿no? En el tiempo y hablemos de tu niñez, ¿no? De esta niñez que transcurrió en esta escuela rural y en el campo. ¿Alguna anécdota o algo que te haya marcado, ¿no? Y que lleves en lo cotidiano, en tu carrera? Y en lo cotidiano, ¿no? En la vida. Sí, yo recuerdo en este momento cuando salíamos en los recreos y éramos 3 niñas en ese entonces, que nos sentábamos en unos palotes que había, en unas columnas que siguen estando hoy en la escuelita San Martín de Alba, y que tengo el privilegio de poderla visitar cada tanto, y que bueno, me remonta y me trae al hoy esos viejos recuerdos, y me parece estarme viendo en ese escenario, al igual que cuando presentábamos y armábamos los actos de la escuela, las clases de folclore. Tengo muy presente a la profesora Silvia Echegaray, que para mí fue una profe en todo sentido, maestra de folclore. Se quedaba a dormir en mi casa, o sea, compartíamos meses, se quedaba para poder preparar junto a mi madre los trajes, los bordados de los trajes de colla, los telones en el club de Paso del Durazno, los ensayos en la escuela, el mate cocido. O sea, son cosas que sensibilizan y cuando uno las recuerda, las vuelve a vivir. Y es lo que te queda, lo que te hace ser, más que hacer, ¿no? Hay algo de todo eso que me viene a la mente y me remonta a lo que es el sentido de la comunidad y lo importante que tiene, la importancia que tiene de poder transitar la niñez y también las diferentes etapas de la vida con una red, ¿no? de contención y de personas que nos ayuden a seguir adelante. Totalmente, o sea, creo que el vínculo, esa posibilidad de escuchar, de que te escuchen, esa posibilidad de cercanía. O sea, yo tuve 3 maestros en la escuela primaria, la señorita Dolly, la señorita Elba, el papá de Silvia fue mi gran maestro, el profe Horacio, y era hasta estar en la falda de la maestra, cuando por ahí extrañábamos, porque bueno, por ahí mi mamá o mi papá se demoraban en irnos a buscar, porque bueno, no estábamos tan cerca. No, claro. Entonces, es más, hubo momentos en que nos íbamos con mis hermanos a caballo a la escuela, y entonces bueno, era a veces esperar o por ahí se largaba a llover. Entonces bueno, había toda esa cuestión de familia, ¿no? De contención, como bien lo mencionabas, y entonces eso también hace ese vínculo, esa cosa sensible, esa cosa empática, hace que también el aprendizaje sea como que fluye, ¿no? Porque uno deseaba ir a la escuela, queríamos ir a la escuela, o sea, no era algo resistido, o sea, lo disfrutábamos. Y bueno, ni hablar de los recreos, ¿no? Y las filas, nos hacían poner en fila, ¿viste? Y para mantener la distancia con el brazo teníamos que marcar en el hombro del que estaba delante. Y bueno, todas esas cosas me permito recordarlas porque creo que hacen a esa esencia que uno transita en la vida de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y bueno, y después también, por supuesto, en la escuela secundaria, en la misma universidad, o sea, creo que son instancias de formación que en definitiva terminamos siendo, afortunadamente, teniendo la brillante oportunidad que la sociedad nos da en llegar a ser profesionales, pero también bueno, ciudadanos, personas con convicciones, con valores,
y por sobre todas las cosas esas convicciones que de alguna manera tengan como eje el respeto por el pensamiento diferente. Y eso es lo que creo que de alguna manera hace a que una matriz social sea fuerte, ¿no? ¿Cómo fue, transitar esta niñez en esta escuela rural y en el campo y luego venir a la ciudad? Hacer el secundario, ¿no? También en una escuela pública. ¿Cómo fue ese cambio? Y se extrañaba mucho. Tuve también la gran suerte que una de mis tías que vivían con mi abuela, donde yo me vine para poder hacer el secundario, era como mi segunda mamá, porque estuvo viviendo con nosotros muchos años cuando yo era niña, cuando yo era chica, y al venirme eso facilitó también ese vínculo, esa contención de mi tía Vilma. Pero se extrañaba, o sea, mi papá me venía a buscar los viernes, era sagrado para mí salir de la escuela y irme al campo, y hasta el domingo a última hora de la noche no volvía. Yo cursaba el secundario a la mañana, nos íbamos caminando con Marijó, recuerdo, una vecina, y nos íbamos juntas caminando a la escuela normal, estábamos a unas 8 cuadras más o menos, 9. Y ese era esperar a que llegara nuevamente el viernes para poder irme, pero como te digo, esa contención de mi tía, mi abuela, eso también hizo que pudiera transitar y disfrutar la etapa del secundario. Marisa, por lo que nos contás, habla del rol fundamental, ¿no?, que han tenido las mujeres en tu familia. De hecho, vos también estás desarrollando, tanto en la comunidad universitaria como también en diferentes espacios de la ciudad, un rol fundamental. Pero, ¿qué crees, no?, que llevas de cada una de ellas en la cotidianeidad? Llevo la fortaleza, llevo la lucha, llevo el ejemplo de trabajo, el ejemplo de esfuerzo, de que nada es gratis, que nos tenemos que esforzar para lograr las cosas. Llevo el don de gente, el de buena gente. O sea, cuando estábamos en la casa de mi abuela y mi tía tenían un peladero de pollo, y era todo un ritual también, ayudar en el momento que se podía, cuando no estaba estudiando, y se podía salir adelante, o sea, con ganas, con empuje, y eso es lo que más recuerdo de ellas, porque de alguna manera creo que lo que a uno lo forma, además de una formación en disciplinas, en saberes, nos forman los valores, nos forman los ejemplos de vida. Y la verdad que soy una agradecida en la vida porque toda mi familia, mis hermanos, mis padres, siempre han sido gente de trabajo, gente de reconocimiento en su entorno por eso, ¿no? Por el esfuerzo, por el levantarse todos los días y aún con a veces situaciones de la vida misma que atravesamos todos, que a veces no son del todo gratas, redoblar el esfuerzo y seguir adelante. Y eso es lo que a mí me sirvió de ejemplo. Marisa, nos contabas recién, ¿no?, primera generación de graduados en la familia. ¿Cómo se vivió todo el proceso de transitar, ¿no?, los diferentes espacios de la universidad? Primero como estudiante, después también como graduada y como profesora. Como estudiante en la carrera de licenciatura en microbiología, en ese entonces esa era la titulación, éramos muy poquitos también. En ese entonces éramos 7, 8. Así que éramos un grupo reducido. La mayoría eran de acá de la ciudad de Río Cuarto. Tenía una compañera que era de Las Varillas, pero en realidad el tránsito hacia adentro de la universidad fue también una brillante experiencia, en el sentido de que contamos con un plantel docente que, como éramos poquitos, teníamos una relación muy personalizada con los profes. Entonces teníamos la posibilidad de interactuar así
levantando la mano de manera inmediata, porque como te digo, éramos pocos, entonces eso también hace que, bueno, el vínculo sea más cercano, ¿no? Y bueno, fue una carrera que también teníamos una carga horaria elevada, cursar a la mañana, a la tarde. En los primeros años estaba en una pensión y después, bueno, ya vino a estudiar acá mi hermano. Entonces, bueno, ya mi mamá se trasladó y nos acompañó. Entonces, bueno, en una casa acá, en Río Cuarto, teníamos a mi mamá con nosotros. Pero bueno, siempre fue así un apoyo familiar, pero también un lindo grupo humano dentro de la universidad, tanto entre los que fuimos compañeros de estudio como los profes. Y por supuesto, después de graduada, incluso yo egresé en el año 1988 y bueno, y ahí tuve un par de años con unas becas que incluso la universidad en ese entonces tenía, becas de posgrado, digamos. Así que estuve un par de años también como becaria y también en un grupo humano muy bueno. O sea, yo la verdad que tengo excelentes recuerdos. Recuerdos y otros que siguen siendo vigentes, porque con muchas de las personas que en algún momento fueron mis formadores, sigo vinculándome, sigo manteniendo contacto. Entonces, bueno, eso de alguna manera también retroalimenta todo un compromiso y sigue siendo una comunidad no solamente académica, sino también humana, ¿no? Así que en ese sentido, por eso digo que he sido bendecida, estoy más que agradecida, todas las oportunidades que he tenido y el contexto social que me permitió bueno, afrontar por ahí esos vaivenes de la vida y seguir adelante. ¿Por qué decidiste estudiar microbiología? Decidí estudiar microbiología porque en realidad yo quería estudiar en su momento, había pensado en otra carrera, había pensado en bioquímica, pero en ese entonces era como bastante impensado, al menos en mi entorno social, imaginar poder ir a Córdoba o a San Luis. Entonces era como que estaba como predeterminado que estábamos siempre evaluando una opción B, ¿no? Entonces, dentro de lo que había en ese momento, una carrera bastante reciente por esos años, de poca vida, digamos, estaba la licenciatura en microbiología y bueno, obviamente que hoy estoy más que satisfecha de haberla elegido, la volvería a elegir, es decir, como te digo, por la formación que me brindaron, la posibilidad de insertarme, el hecho también de haber transitado en la parte docente, parte de mi desempeño como docente, o sea, el contacto con los alumnos también lo he tenido durante muchos años, de hecho hasta hace muy poco por una cuestión de la gestión de la facultad, pero si no, lo he tenido en el Hospital Río Cuarto. Entonces yo iba todos los días con los estudiantes al viejo hospital, después nuevo, de San Antonio de Padua, y eso te estoy hablando desde el año 1991, que empecé como docente, hasta, bueno, hace pocos años, muy poquitos años, que dejé de ir al hospital, no por no querer hacerlo, sino por imposibilidad por los tiempos. Marisa, ¿viste en algún sentido crecer y desarrollarse, ¿no?, a la Universidad Nacional de Río Cuarto en sus diferentes áreas hasta lo que es hoy, ¿no? Este gran polo educativo regional que por suerte tenemos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuál es el análisis, ¿no?, si se quiere, que se puede hacer de este crecimiento que ha tenido esta universidad? Creo que esta universidad, como todo un sistema universitario público, tiene una dinámica propia de, bueno, sociedades del conocimiento que deben apostar al progreso, a los cambios, a las adaptaciones, justamente para estar ayornados a la dinámica de un mundo que cambia, porque justamente ese es el gran desafío, ¿no? O sea, la formación no es algo que tras los años seguimos transmitiendo lo ya descubierto, sino que además de eso
seguimos generando conocimiento. Entonces, para justamente poder estar a la altura de esas circunstancias, es que los cambios también tienen que ser de alguna manera constantes, y que eso tiene que ver con el crecimiento, con ese rol social que la propia universidad tiene, porque así como de pronto pensamos en una actualización, cuando uno se sitúa desde lo que es el lado docente, una actualización del conocimiento, que vas a congresos, que vas a jornadas, que digamos compartís con otros pares, bueno, eso va por un carril que a su vez tiene que estar acompañado con toda una dinámica de transformación, una dinámica de adecuación, para que justamente todo eso que de alguna manera un docente se impone para poder ser formador de un futuro profesional, lo tenemos que realmente consolidar como institución. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la universidad, haciendo un análisis también en retrospectiva, con diferentes improntas, con diferentes formas, ha ido transitando procesos de evolución. Y bueno, justamente en este momento es que por toda ese análisis en retrospectiva, esa experiencia, no solamente familiar, sino también personal, hacia adentro de la universidad, en ese compartir con la comunidad universitaria, en su conjunto, con diferentes claustros, ¿no? Con todos los que somos parte de, incluso también, no solamente hacia adentro, sino con muchos graduados, con muchos ex compañeros docentes que hoy están jubilados, cuando uno se comparte charlas, miradas, profesionales que están en el medio, que de alguna manera debemos comprometerlos con una mirada y con un análisis crítico, constructivo, a la hora de proyectar un futuro universitario que, bueno, independientemente de los roles, nos compromete y nos impone, bueno, ese seguir andando y seguir evolucionando. En esto de los roles, Marisa, debemos contarle, ¿no?, a la comunidad que se está dando un proceso histórico en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que esperamos también sea faro para las demás organizaciones, y es que por primera vez este binomio conformado, bueno, por vos y por Nora, que también nos estuvo visitando, es el primer binomio conformado por mujeres que se presentan, ¿no?, en esta recta final para llegar al rectorado en la historia de la universidad. Primero, ¿cómo llega? ¿Cómo se conforma esta propuesta? Y segundo, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, personales para poder encarar este proyecto? Sí, en realidad creo que sí, que, o sea, obviamente para la Universidad Nacional de Río Cuarto es la primera vez que hay una candidatura de una mujer como rectora, y bueno, con el agregado de que quien me acompaña también, Nora, lo es. Por otro lado, también decir que a esto se suma que las otras alternativas también tienen como candidatas a vicerrectora mujeres. Y bueno, creo que es una lectura de un avance en el sentido de que todas estas políticas que de alguna manera como instituciones públicas, como sociedad toda, bueno, se vienen implementando en pos de generar situaciones de igualdad, de equidad. Bueno, es un ejemplo que vamos avanzando en ese sentido. Lo que hoy representa transformar UNRC en su génesis no es que planteó conformar una fórmula con dos mujeres, sino que, bueno, hubo numerosas instancias de charlas, encuentros, reuniones, análisis, y obviamente que hoy lo que transformar UNRC, Nora y yo, bueno, tiene como un valor agregado a eso, pero no como condición para, no sé si se entiende el concepto. Sí creo que es un ejemplo en el sentido del entramado social, lo que eso significa a la hora de justamente fortalecer ese concepto de igualdad de oportunidades, de equidad, que, bueno, como sociedad nos merecemos.
Están recorriendo diferentes espacios de la universidad, encontrándose con estudiantes, con los docentes y los diferentes claustros, ¿no?, que conforman esta institución. ¿Cómo es este recorrido? ¿Cómo son las charlas, digamos? ¿Cuáles son las necesidades que los diferentes claustros les transmiten? Bueno, a pesar de que es un recorrido en un escenario de campaña, es muy enriquecedor y son prácticas que entendemos con Nora, que no solo con Nora, sino en todo el espacio que nos representa o que representamos, que son necesarias. Son prácticas necesarias, prácticas que enriquecen, prácticas que, más allá de uno llevar ya décadas dentro de la institución, por ahí vivimos realidades diferentes, contextos diferentes, sea por cuestiones de disciplina, sea por cuestiones de infraestructura, sea por cuestiones organizativas, o sea, por las razones que sea. Hay una matriz bastante heterogénea dentro de la comunidad y está bien que así sea porque, bueno, tiene que ver con esa complejidad de una comunidad con diferentes realidades, más allá de las funciones que cada uno cumpla, ¿no? Entonces, es realmente conmovedor en el sentido de que motiva, fortalece el desafío, porque si bien, como digo, lo hacemos en un escenario de campaña, ese poder captar, ese poder llegar a las bases, al espacio, al grupo humano, a los estudiantes, a las aulas, a diferentes claustros, hace que justamente podamos dimensionar el todo y seguir retroalimentando el proyecto inicial con nuevas ideas, con nuevas problemáticas, con nuevas propuestas y más allá, insisto nuevamente, en este escenario muy coyuntural de una preelección, creo que eso tienen que ser prácticas cotidianas, porque de ahí son los insumos para poder avanzar, para poder evolucionar, para poder transformar hacia adentro y hacia afuera. ¿Cuáles son algunas de las propuestas de este espacio que constituyen, que es transformar la universidad? Bueno, para hacerlo sintético, porque por ahí no enumerar un listado de propuestas, creo que cuando uno pone como norte el fortalecer los procesos de enseñar, de aprender, grado, posgrado, de alguna manera compila y reúne muchos procesos, muchos desafíos de gestión que atraviesan y que a su vez se suman para poder justamente garantizar esa calidad, esa inclusión. Entonces el abordaje es integral a la hora de pensar en gestiones que por un lado van a tener que estar direccionadas a una cuestión más académica, de repensar a lo mejor un ingreso, de qué manera mantenemos más cantidad de estudiantes en relación a lo que es la permanencia, cómo potenciamos una tasa de graduación, cómo facilitamos ese acceso, no solamente en función al número que ingresa o a quienes ingresan, sino para aumentar y acercar a quienes no han llegado, cómo vinculamos el nivel superior con el nivel medio para que justamente sea un proceso, una transición y no cosas que se cortan, cómo de alguna manera seguimos esa formación continua a lo largo de toda la vida de una persona una vez que entregamos un título universitario, cómo fortalecemos todas las líneas investigativas, porque una sociedad del conocimiento tiene que ver con generar conocimiento y ese conocimiento también se vuelca al aula, pero también está la potencialidad, y de hecho ocurre, cómo lo podemos mejorar para que llegue a todos los sectores sociales en pos de que el último eslabón, el consumidor final, el ciudadano, tenga una mayor calidad de vida. Entonces digo, es en definitiva un conjunto de medidas que también deben ser acompañadas con las formas de gestionar, con las prácticas en la gestión, con la innovación, con la modernización, con la articulación.
hacia el adentro para potenciar capacidades, pero también con el afuera. O sea, eso tiene que ser como sin barreras, sino con puentes. Sí, y en esto me parece que es sumamente necesario destacar. Yo recién hablaba de un polo educativo regional, pero la universidad tiene vínculo con toda la provincia, con diferentes provincias del país, y también hay un eje muy importante que habla de la vinculación con otras universidades de otros países, y en esto un concepto fundamental que también planteó Nora, que es la internacionalización de la educación. Me parece fundamental que nos puedas, digamos, contar, ¿no?, a qué se refiere particularmente. Absolutamente, o sea, por un lado tenemos un concepto de internacionalización curricular que, bueno, puede ser abordado tanto a nivel de lo que es enseñanza de grado como de posgrado. También podemos ampliar el concepto de internacionalización científica, cómo vinculamos esa producción del conocimiento con el mundo, ¿no? Y ahí es donde justamente el gran desafío, más allá de algunos avances en ese sentido que podamos estar transitando, el gran desafío justamente tiene que ver con eso, porque más allá de el abordaje, obviamente, que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, la capacitación de un equipo docente, la conectividad, la capacitación de los estudiantes, bueno, todo ese background de abordaje que tiene que ser hacia adentro, hecho de una manera muy consensuada. También tener en cuenta el concepto esto de la implicancia que tiene la internacionalización a la hora de plantearnos una mayor inclusión educativa. Porque una cuestión es ayornar los modos de enseñar y aprender, pero esto también conlleva un análisis muy profundo en torno a la posibilidad que puede tener un estudiante, aún sin estar físicamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, de poder avanzar en sus estudios a nivel de educación superior. Entonces son como muchas aristas que hay que abordar y, bueno, es uno de los grandes desafíos también. Bueno, Marisa, por último, porque estamos con muy poco tiempo, ¿cuál es el mensaje que le podemos enviar a la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que falta muy poco para que se desarrollen estas elecciones? Bueno, el mensaje es, por supuesto, invitarlos, si bien transitamos y tratamos de interactuar con toda la comunidad, invitarlos a que conozcan a fondo la propuesta, las propuestas, porque creo que a la hora de emitir un voto son actos democráticos de gran valor, son derechos y también son responsabilidades. Entonces, de alguna manera eso debe ejercerse con absoluta profundidad en el análisis, porque justamente, bueno, el gran desafío es que ese voto de alguna manera se traduzca y signifique un acompañamiento, un respaldo, una legitimidad absoluta de la futura gestión. Invitarlos, además de conocer la propuesta, por supuesto, nosotros representamos no solamente lo que por ahí plasmamos en una plataforma, que de alguna manera se traduce de manera escrita, sino también lo que de alguna manera podemos mostrar en nuestra historia de vida, en nuestro recorrido por la vida universitaria, en nuestro compromiso, valores, principios, y decirles que transformar UNRC representa un espacio de mucho compromiso, de mucha gente que está apostando a una resignificancia institucional a nivel territorial, bueno, muy prestigiosa. Así que gracias, y seguimos trabajando por nuestra querida universidad y comprometidas, aunque lleguemos o no lleguemos a ser la futura gestión rectoral, el compromiso está en seguir trabajando desde el lugar que sea por nuestra querida universidad. Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo, ¿no? Tu tiempo y la charla, la posibilidad de llevarle a toda la comunidad universitaria que nos está viendo y a la comunidad en general, ¿no? Un poco de lo que fue tu recorrido, tu historia de vida. No, por favor, gracias, porque estas oportunidades, además de la comunidad que emite el voto, es la sociedad toda, porque la universidad es parte de eso, debe ser parte de eso, somos la sociedad. Entonces es importante que más allá de quien tenga la posibilidad del voto,
como sociedad también tengamos la oportunidad de conocer quiénes nos representan, quiénes son los potenciales futuros representantes, y eso tiene un valor social muy importante. Muchas gracias. A ustedes. Es Marisa Rovera para La Ribera Multimedia en un nuevo episodio de En Profundidad. En Profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedia. Con Laura Oloco. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados, con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio.